17. Wilma y Neri se encontraron en la esquina de Willow y Ford. Ahí se detuvieron mirándose una a la otra, como pistoleros de una película del oeste en versión italiana. El viento ondulaba con fuerza sus abrigos. El sol se asomaba y escondía entre las nubes. Las sombras de ambas iban y venían como visitantes esporádicos. En ninguna de las dos calles había tráfico, ni peatones en las aceras. Eran dueñas de esta pequeña esquina en la tarde otoñal. ¡Mataste a mi perro, Golfa! Y tú rompiste mi televisión, me rompiste las ventanas, destrozaste mi microondas, loca de mierda. ¡Te lo advertí! Métete la advertencia por tu sucio trasero. Te voy a matar. Si das un solo paso, te aseguro que morirá alguien, pero no seré yo. Wilma dijo esas palabras con alarma y un inicio de desconcierto. La expresión de Neri la obligaba a darse cuenta por primera vez de que las dos podrían estar a punto de enzarzarse en un conflicto más serio que tirarse del cabello y desgarrarse las ropas. ¿Qué estaba haciendo Neri aquí en primer lugar? ¿Qué había sucedido con el elemento sorpresa? ¿Cómo se había agravado a tal grado la situación con tanta rapidez? No obstante, en la naturaleza de Wilma había una vena profunda de cosaco polaco, una parte que consideraba irrelevantes esas preguntas. Aquí había que librar una batalla, eso era lo importante. Neri avanzó hacia ella, alzando la cuchilla en movimiento. En el movimiento, sus labios se retiraron de los dientes y un largo aullido desgarró su garganta. Wilma se agachó sosteniendo el cuchillo hacia adelante como una navaja gigantesca. Cuando Neri se acercó, Wilma lo impulsó hacia el frente. El cuchillo se hundió en los intestinos de Neri y luego ascendió, hendiendo el estómago, lo cual hizo que brotara un chorro de sustancia fétida. Wilma sintió un momento de terror por lo que había hecho. ¿Realmente sería Wilma Jersik la que estaba en el otro extremo del acero enterrado en Neri? Y se relajaron los músculos de su brazo. El ímpetu ascendente del cuchillo murió antes de que la hoja pudiera alcanzar el corazón de Neri, el cual bombeaba frenético. ¡Oh, mujerzuela!, gritó Neri y arremetió con la cuchilla en un movimiento descendente. Se enterró hasta el mango en el hombro de Wilma y le rompió la clavícula con un crujido sordo. El dolor era enorme, una enorme empalizada de dolor, disipó cualquier pensamiento objetivo de la mente de Wilma. Solo quedó el cosaco enloquecido. Extrajo el cuchillo de un tirón. Neri también liberó su cuchilla. Necesitó las dos manos para hacerlo. Y cuando logró finalmente arrancarlo del hueso, del agujero sangriento en su vestido se resbaló una masa de entrañas y colgó ante ella en un nudo reluciente. Las dos mujeres dieron una vuelta con lentitud. Los pies imprimían huellas en su propia sangre. La acera empezó a verse como un sobrenatural diagrama de Braille de Arthur Murray. Neri sentía que el mundo pulsaba en su entorno y aparecía y desaparecía en grandes círculos lentos. El color se escapaba de los objetos, dejándola con una borrosa imagen blancuzca, y luego regresaba lentamente. El latido del corazón le llegaba a los oídos en clamorosos ruidos sordos, tortuosos. Sabía que estaba herida, pero no sentía dolor. Pensaba que Wilma le había dado un pequeño tajo en el costado o algo así. Wilma sabía lo grave que era su herida. Se daba cuenta de que ya no podía levantar el brazo derecho
y de que estaba empapada en sangre la espalda de su vestido. Sin embargo, no tenía intención de siquiera tratar de huir. Nunca había huido en su vida, y no iba a empezar ahora. ¡Ey!, les gritó una persona con voz delgada desde el otro lado de la calle. ¡Ey, señoras! ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse! ¡Deténganse o llamo a la policía! Wilma volvió la cabeza en esa dirección. En el momento en que se desvió su atención, Neri avanzó y desplazó la cuchilla en un arco radical, tajante. Penetró en la curva de la cadera de Wilma y percutió en el hueso pélvico, rompiéndolo. La sangre fluyó en un abanico. Wilma gritó y osciló hacia atrás, barriendo con el cuchillo el aire frente a ella. Sus pies se enredaron y cayó en la acera con un ruido sordo. ¡Ey! ¡Ey! Era una anciana de pie en su pórtico, que se apretaba al cuello un chal de color de ratón. Los lentes le amplificaban los ojos en ruedas acuosas de terror. Ahora pregonó con su voz clara y aguda de anciana. ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Se están matando! ¡Se están matando! Las mujeres en la esquina de Willow y Ford no le prestaron atención. Wilma había caído en un montón sangriento junto a una señal de alto, y cuando Neri se tambaleó hacia ella, se impulsó hasta quedar sentada contra el poste y sostuvo el cuchillo en el regazo apuntándolo hacia arriba. ¡Vamos, perra!, gruñó. ¡Ven por mí si te atreves! Neri se atrevió, la boca en movimiento. La maraña de sus intestinos se balanceaba de un lado a otro contra su vestido como un feto prematuro. Su pie derecho tropezó con el pie izquierdo extendido de Wilma y cayó hacia adelante. El cuchillo para trincharla traspasó justo debajo del esternón. Gruñó en medio de una bocanada de sangre. Levantó la cuchilla y la bajó con fuerza. Se enterró en la punta de la cabeza de Wilma Jersey con un solo sonido apagado. ¡Chonk! Wilma empezó a convulsionarse, su cuerpo corcoveado y revolviéndose bajo el de Neri. Cada sacudida y cada espasmo hundían más el cuchillo para trinchar. «Mató a mi perrito», jadeó Neri, escupiendo con cada palabra una fina nube de sangre en el rostro vuelto hacia arriba de Wilma. Después se estremeció todo su cuerpo y quedó inmóvil. Cuando cayó hacia el frente, su cabeza golpeó el poste de la señal de alto. El pie convulso de Wilma se resbaló al arroyo. Se le salió el zapato negro para la iglesia y aterrizó en un montón de hojas, con el tacón bajo apuntando hacia las nubes presurosas. La punta del pie se flexionó una vez más, y se relajó. Las dos mujeres yacieron ceñidas una sobre la otra como dos amantes, su sangre pintando las hojas de color canela en el arroyo. ¡Asesinato!, proclamó de nuevo la anciana al otro lado de la calle, y después se balanceó hacia atrás y cayó desmayada a todo lo largo de su propio piso. Ahora los demás vecinos se asomaban a las ventanas y abrían las puertas, preguntándose unos a otros qué había pasado. Salían a los pórticos y céspedes, se acercaban al escenario primero con cautela, para después retroceder a toda prisa, con las manos sobre la boca, al ver no solo lo que había pasado, sino el sangriento resultado final. Por fin, alguien llamó a la oficina del comisario. 18. Polly Chalmers caminaba lentamente por la calle Main hacia cosas necesarias, con las manos adoloridas envueltas en el par de mitones más abrigadores, cuando escuchó la primera sirena de policía.
Se detuvo y observó que una de las 3 patrullas Plymouth color café de la policía del condado pasaba disparada por el cruce de Main y Laurel, las torretas girando y destellando. Ya iba a más de 80 kilómetros por hora y seguía acelerando muy de cerca. La seguía una segunda patrulla. Polly se quedó mirándolas con el ceño fruncido hasta que se perdieron de vista. Las sirenas y las patrullas de la policía a toda velocidad eran una rareza en la roca. Se preguntaba qué habría pasado. Suponía que algo bastante más serio, que un gato que se trepó a un árbol. Alan se lo diría cuando hablara esa noche. Polly miró al frente de nuevo y vio a Leland Gaunt de pie en el umbral de su tienda, observando también las patrullas con una expresión de leve curiosidad en el rostro. Bueno, eso respondía a una pregunta. Estaba en la tienda. Neri no la había llamado para decirle si estaría o no. Eso no sorprendió mucho a Polly. La superficie de la mente de Neri era un tanto resbaladiza y tendían a despegarse las cosas. Siguió caminando calle arriba. El señor Gaunt miró a su alrededor y la vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Señorita Chalmers, qué gusto me da que haya venido. Polly sonrió con tristeza. El dolor, el cual se había suavizado un rato esa mañana, ahora estaba de regreso, hundiendo la red de crueles alambres delgados en la carne de sus manos. Pensaba que habíamos quedado en Polly. Polly, entonces, pase. Es un placer verla. ¿Qué es esa conmoción? No lo sé, dijo Polly. Gaunt sostuvo la puerta para que entrara y ella pasó delante de él a la tienda. Supongo que alguien resultó herido y necesita ir al hospital. La asistencia médica en Norway es muy lenta los fines de semana. No obstante, ¿por qué enviaría a la despachadora 2 patrullas? El señor Gaunt cerró la puerta detrás de ellos. La campana tintineó. La persiana de la puerta estaba cerrada, y con el sol en dirección contraria, en el interior de cosas necesarias, reinaba la penumbra. Pero... pensó Polly si alguna vez puede ser agradable la penumbra. Esta lo es. Una pequeña lámpara para lectura lanzaba un círculo dorado sobre el mostrador, junto a la antigua caja registradora del señor Gaunt. También estaba ahí un libro abierto, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. El señor Gaunt la miraba, solícito, y Polly tuvo que sonreír de nuevo ante la expresión de preocupación en sus ojos. Estos últimos días me han dolido las manos como el demonio, dijo. Me figuro que no me veo como Demi Moore, precisamente. Se ve como una mujer que está muy cansada y muy molesta, respondió Gaunt. La sonrisa vaciló en el rostro de Polly. En la voz de Gaunt había comprensión y una profunda compasión, y por un momento temió que esa percepción la incitara a las lágrimas. El pensamiento que mantuvo a raya el llanto fue uno muy extraño. Las manos de él. Si lloro tratará de consolarme. Me pondrá las manos encima. Polly reforzó la sonrisa. Sobreviviré, siempre lo he hecho. Dígame, ¿por casualidad vino Nettie Cobb? ¿Hoy? Frunció el ceño. No, hoy no. Si hubiese venido le habría mostrado una pieza nueva de cristal de colores que recibí ayer. No es tan bonita como la que le vendí la semana pasada, pero pensé que podría interesarle.
qué me lo pregunta? Oh, ninguna razón en especial, se excusó Polly. Mencionó que era posible que viniese, pero Neri olvida las cosas con frecuencia. Me da la impresión de que es una mujer que ha tenido una vida difícil, dijo el señor Gaunt con seriedad. Sí, en efecto. Polly pronunció estas palabras lenta y mecánicamente. Parecía que no podía apartar los ojos de los de él. En eso, una de las manos rozó contra el borde de una de las vitrinas, y ese incidente ocasionó que se rompiera el contacto visual. A Polly se le escapó un pequeño lamento sofocado. ¿Está usted bien? Sí, perfectamente, dijo Polly, pero era mentira. Estaba a kilómetros de distancia de sentirse perfectamente. El señor Gaunt lo advirtió de inmediato. No está bien, opinó en tono terminante. Por lo tanto, prescindiremos de las banalidades. No está bien, opinó en tono terminante. Por lo tanto, prescindiremos de las banalidades. Ya recibí el objeto que le mencionaba en mi nota. Se lo voy a dar y le enviaré a su casa. ¿Dármelo? Oh, no le estoy ofreciendo un regalo, dijo mientras se dirigía a la caja registradora. Aún no nos conocemos lo suficiente, ¿no es verdad? Polly sonrió. Era evidente que era un hombre bondadoso. Un hombre que naturalmente quería ser amable con la primera persona que se mostró atenta con él, en Castle Rock. Pero le resultaba difícil responderle. Incluso le era difícil seguir la conversación. El dolor de las manos era monstruoso. Deseaba no haber venido, y a pesar de la notoria bondad, todo lo que quería era salir de la tienda, irse a casa y tomarse una píldora. Es la clase de objeto que el vendedor tiene que ofrecer a prueba, si es una persona con ética, quiero decir. Sacó un arillo de llaves,